se le olvide o en silencio. Y de esta serie, el primer tema que les quiero compartir precisamente es acerca de las profecías del nacimiento de nuestro Rey Jesús. Las profecías del nacimiento del Rey. Muy bien. Mire, el nacimiento del Señor Jesús es uno de los grandes acontecimientos que han marcado la humanidad. Y Dios en su buena voluntad, Él visitó a la humanidad por medio de la segunda persona de la Trinidad. El apóstol Juan lo llama el Verbo encarnado. La palabra de Dios dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El nacimiento o la llegada del Rey de los judíos está rodeado de acontecimientos milagrosos, tales como el nacimiento de un hombre nazareo llamado Juan el Bautista. Ese hombre que estaba dispuesto a morir por hablar la verdad de Dios. Él estaba dispuesto. Y su nacimiento fue milagroso. Sus padres, Zacarías y también Elizabeth, un matrimonio que caminaba en integridad, que eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Cuántos quisieran ver matrimonios así? Como Zacarías y como Elizabeth, matrimonios irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero ella era estéril. Y ejerciendo el sacerdocio, su esposo, es decir, entró a la presencia del Señor y le tocó la suerte en ese tiempo de entrar al lugar santísimo para ofrecer incienso. Pero ponga atención, cuando le tocó suerte, la Escritura nos quiere decir que en ese tiempo algunos eran privilegiados para hacer eso. Y en los tiempos de Zacarías por lo menos existían 20,000 sacerdotes. Y él fue el escogido para entrar. Qué grande privilegio tuvo Zacarías. Y cuando entró al lugar santísimo, la gente estaba orando, esperando a Zacarías, porque esa era la costumbre. Entraban ellos a hacer todo ese acto, vamos a llamarlo así, religioso. Y cuando salía el sacerdote, lo que hacía era bendecir al pueblo. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, etcétera. Les daba la bendición sacerdotal. Cuando él entra a ese lugar, se le aparece un ángel. No el ángel de Jehová, un ángel. Eso es diferente. El ángel de Jehová, ya lo expliqué. Se le apareció un ángel y le dijo: vas a tener un hijo. Tu oración ya la escuché, Zacarías. Vas a tener un hijo. Pero yo soy hombre y mi mujer es de edad avanzada, ¿cómo es posible? Y Gabriel le contesta: pero yo soy Gabriel y estoy delante de Dios.
y te digo que vas a tener un hijo. No le creían. Se quedó mudo por causa de su incredulidad. ¿Y sabe cuánto tiempo duró mudo? Hasta que nació Juan. 9 meses aproximadamente es lo que conocemos, ¿no? Sin hablar, por causa de no creer la promesa de Dios. Hermano, no sea incrédulo, créale a Dios. Él es todopoderoso. Vas a tener un hijo. Y ese hijo fue Juan el Bautista, un nazareo, un consagrado a Dios. Ese hombre que se ponía ahí en el desierto, montaba su púlpito y le decía: arrepiéntanse, religiosos, porque viene la ira de Dios, viene la furia divina del Señor, arrepiéntanse. ¿Qué acontecimiento tan milagroso? Porque después se habla del Señor Jesús. Un ángel visita a María, María visita a Elizabeth, y ahí vemos ese encuentro entre familia, ¿no? Porque era su prima. Y vemos un encuentro maravilloso. Todo está rodeado. Además, usted en la palabra de Dios puede ver ángeles como el que les estoy contando, que se apareció. Se le apareció también a María, le dijo: vas a tener un hijo, al Salvador, y le vas a llamar Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados, no en sus pecados, de sus pecados. Qué acontecimientos tan maravillosos vemos en la palabra, ¿no? Que están rodeando precisamente el nacimiento del Mesías, del Señor Jesús. ¿Qué más vemos durante el nacimiento del Señor Jesús? ¿O qué más rodeaba el nacimiento del Señor Jesús? Vemos más ángeles anunciando su llegada, la llegada del Rey de Reyes. Ya les dije uno que es Gabriel. Y le quiero hacer aquí una pregunta para reflexionar. ¿Usted cree en los ángeles o no? ¿O usted cree en los ángeles azules? Eso sí, son los buenos, pastor. Eso sí, los ángeles azules. No, en los ángeles de la Biblia. ¿Usted cree en los ángeles de la Biblia? Esos seres espirituales muy maravillosos que causan temor. María se turbó. Zacarías también se turbó y quedó impactado de ver ese ser espiritual, que algunos dice la Biblia que tienen alas, pero imponente. Les causó mucho temor. No temas, no temas. ¿Cómo no voy a temer? O sea, me estoy encontrando con un ángel, ángel de Dios. Mire, el Antiguo Testamento les llama hijos de Dios. ¿Por qué les llama hijos de Dios? Porque son creación directa de la mano de Dios. Creación directa. Y las Escrituras dicen que hay millones de ángeles y que ya existían antes de la creación del mundo. Job menciona a los ángeles y vemos varias apariciones de los ángeles en la palabra. De hecho, en la guerra de los 6 días que enfrentó Israel, se habla de testimonios de ángeles protegiendo al pueblo de Israel. En 6 días acabaron con todos sus enemigos. Rodeado por todos sus enemigos, Israel los venció, árabes y de todos. En 6 días se los acabó, porque Dios estaba con ellos. Vemos al ángel Gabriel entonces, que le trajo una buena nueva a María del nacimiento del Salvador del mundo. Y también existen, por así decir, los rangos entre ángeles. Tenemos ángeles con autoridad como el arcángel Miguel, y el arcángel es el ángel de más alto rango. Y a este ángel o arcángel lo vemos, por ejemplo, en el libro de Daniel, cuando está recibiendo una visión maravillosa de Dios y aparece el príncipe de Persia, otro demonio que se estaba ahí metiendo, y entonces llega Miguel, el ángel guerrero, a pelear y ayudarle. Le voy a leer algunos versículos.
También en Judas 1:9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Vea, el arcángel lo que está diciendo. ¿Y cuántos muy osados cristianos se ponen a reprender al diablo? Te voy a reprender, diablo, y te voy a pisar la cola y te voy a... el cuerno te lo voy a torcer para que se te quite. Y andamos en la guerra espiritual, ¿no? Pregúnteme a mí. Años haciendo guerra espiritual por todos lados. Me decían el cazafantasmas, imagínense. Entonces, ¿quiénes somos, hermanos? Si el arcángel dijo, que Dios te reprenda. Apocalipsis 12:7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo, una gran batalla. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Versículo 8, pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el adversario y el engañador. Por eso dice aquí, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, también hay ángeles malos, ¿verdad? Los demonios. Entonces también vemos aquí a Gabriel, ya vimos también a este ángel que les decía Miguel. Pero para los que toman nota, Miguel significa quién es como Dios y Gabriel el poderoso de Dios. Se puede decir que también Gabriel es un arcángel. Pero siendo ángeles, siendo creación de Dios, déjeme decirle aquí que ellos son obedientes, que se sujetan a Dios. Ellos no son libres de hacer lo que ellos quieran, como algunos cristianos que quieren hacer lo que ellos quieren. Porque el Salmo 103, versículo 20 dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Son obedientes. Gabriel es un ángel mensajero que traía las revelaciones que el Señor decía, ve y dales esta revelación. Era obediente. Entonces, el nacimiento del Señor Jesús está rodeado por eventos milagrosos, apariciones de ángeles, pero déjeme decirle otra cosa aquí. También está rodeado, mejor dicho, su nacimiento por adoración y alabanza a Él. ¿Sí lo han notado? ¿Han leído los evangelios de Mateo y Lucas acerca del nacimiento del Señor? Unos magos, no dice cuántos, los magos vinieron desde muy lejos a buscar al rey de los judíos porque querían adorarlo. No dice sus nombres, no dice malhechor, no dice gastar, ni basaltar, porque le ponemos los nombres que no dice los nombres, tampoco dice la cantidad. Lo que sí podemos decir es que era más de uno, porque habla de magos, pero no dice que son 3. Ahora bien, cuando los magos llegan, ellos llegan aproximadamente cuando Jesús ya tenía casi 2 años. Entonces, quítese de su mente esa idea donde se ven los 3 reyes magos ahí ofreciéndole sus... Y está también el burrito, y está María y José, y están los pastores. Y por acá está también las ovejitas, nada que ver. Por lo menos a ellos les tomó mucho tiempo para llegar a ver al Salvador del mundo. Ellos siguieron su estrella, no una estrella, su estrella hemos visto. Y llegaron delante del rey Herodes. ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque hemos venido a adorarlo. Usted, mi hermano, y yo venimos aquí para adorarlo, para bendecir a nuestro Señor Jesús, ¿sí? En otro evangelio, eso está en Mateo, únicamente en Mateo usted va a encontrar la visita de esos
astrónomos, así es porque ellos estudiaban los astros. En Lucas usted va a encontrar la aparición de un ángel también, lo más seguro es que sea Gabriel, y encuentra a unos pastores y les anuncia también el nacimiento del Señor Jesús. Le leo algunos versículos. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, en telas. Lo que hicieron fue cortar telas de donde podían y lo cubrieron. El gran Rey de Reyes, sí, mi hermano, se humilló de esa manera. Acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Yo me imagino el estruendo de alabanza que salió ahí. Los pastores quedaron así como que: quítenme esa música de Jesús Adrián Romero. Esto realmente es alabanza, adoración. Esto realmente, se me enchina la piel de no solamente imaginar el estruendo de alabanza que se va a repetir eternamente allá con el Señor, Se va a repetir eternamente, vamos a alabarle. Así que si usted se aburre durante el servicio de alabanza, déjeme decirle algo: el cielo no es para usted. Allá va a haber mucha alabanza a Dios, mucha adoración. Por eso vemos que el nacimiento de Cristo está rodeado de adoración y alabanza. Y llegaron esos magos y le ofrecieron: aquí está mi regalo: oro, mirra, ¿y qué más? Incienso. Después vamos a estudiar más a profundidad eso. Pero quiero que note conmigo lo que estaba rodeando el nacimiento del Rey de Reyes y Señor de los Señores. El nacimiento de Jesús es un hecho histórico. Cuando el médico Lucas comienza a narrar el Evangelio, él comienza de esta manera, su Evangelio: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, eso se refiere a los evangelios de Mateo y Marcos, que entre nosotros, dice, han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron, dice, con sus ojos, los que vieron al Señor Jesús y fueron ministros de la palabra. Lucas sigue escribiendo: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, era un excelente historiador el médico Lucas, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, un oficial del gobierno romano. Versículo 4: para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ahora, si usted va conmigo al capítulo 2, ahí de Lucas, vea cómo comienza. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Ahora, muy probable José tomó la ocasión para ir al censo para proteger a aquella mujer que había recibido como esposa. ¿Saben por qué? Porque la estaban tachando de una adúltera. A una jovencita de 17 años la querían asesinar. ¿Cómo que vas a tener un bebé del Espíritu Santo?
toma la ocasión, ahora su marido dice, vámonos, te van a matar, te van a matar. Vea qué principio tan hermoso encontramos aquí de un hombre tomando su responsabilidad de proteger a su esposa. Se la llevó, la protegió. Y como buen marido la sacó de ese ambiente terrible porque la querían matar. Pero les leo el versículo 6. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Pero quiero que note conmigo esto, porque les digo que el nacimiento de Jesús es un nacimiento histórico. El capítulo 2 comienza, érase una vez y vivieron felices para siempre. No, el versículo dice, aconteció en aquellos días, y nos coloca a dos personajes históricos para dejar claro que el nacimiento del Señor Jesús no es un cuento de hadas ni de duendes, es un acontecimiento histórico, fue una historia real. Lucas menciona a Augusto César y a Cirenio. La historia del nacimiento de Jesús comenzó durante el reinado de uno de los hombres más notables de la historia antigua, el emperador Augusto César. Déjeme darle aquí un apunte sobre este hombre. Él nació con el nombre de Octavio, el nombre de su padre. Su abuela era hermana de Julio César y siendo un hombre joven y talentoso, Octavio llegó a la atención o captó la atención de su tío abuelo. Julio César finalmente adoptó a Octavio como su hijo y se hizo su heredero oficial. Cuando César fue asesinado, Octavio se unió con dos personas, Marco Antonio, esto está en la historia, y Lépido, para dividir el dominio de Roma entre ellos. Durante décadas, todo el mundo mediterráneo se llenó de guerras y violencia, y ahora bajo el triunvirato, o sea, de los tres, se puso peor. Hubo años de combates brutales y sangrientos por el poder y el dinero en Roma y las provincias. Octavio y Antonio pronto sacaron a Lépido de la jugada. A pesar de que su hermana se casó con Antonio, durante 13 años Octavio y Antonio fueron rivales. Durante un año sus enormes ejércitos se reunieron y se posicionaron. Antonio, con la ayuda de Cleopatra, trajo 500 buques de guerra, 100,000 soldados de infantería y 12,000 de caballería. Octavio respondió con 400 buques de guerra, 80,000 de infantería y 12,000 jinetes. Octavio tenía la mejor estrategia y derrotó a las fuerzas combinadas de Marco Antonio y de la reina Cleopatra en una batalla, bueno, tremenda, ¿no? Ahora Octavio era el único gobernante del mundo romano y tomó el título de Augusto César. Hay otro personaje histórico aquí, y es Cirenio, gobernador de Siria. Y según el historiador Josefo, Cirenio fue gobernador de Siria entre el año 6 y 7 después de Cristo. Miren, hermanos, aquí tenemos la evidencia histórica del nacimiento del rey. No es un cuento de hadas. Pero también tenemos las profecías, y Dios cumple sus promesas, porque la palabra dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no es como los presidentes, que por cierto se acercan, ¿no?, ya a las campañas y por ahí están saliendo, que te prometen todo y no te dan nada, o muy poco. Y salen por ahí todos los ¿cómo se llama? Toda la propaganda, y ahí ves a un presidente tomándole la mano a un viejito, dándole un beso a un niño, y que yo te voy a ayudar y te voy a dar una beca, y lo que le das es una vaca, ¿verdad? Ni eso, ni llegamos a eso a veces. No, el Señor Jesús, Él es fiel a su palabra y fiel a sus promesas, y lo que Él promete lo cumple. Amén. La primera profecía que hace alusión al nacimiento del Señor se encuentra en el libro de Génesis, sí, en el libro de los orígenes. ¿Por qué se le dice el libro de los orígenes? Por el origen de la creación, del hombre, de su caída, del origen del pueblo de Dios. Ahí se nos habla de Abraham, etcétera, etcétera. Bueno, en el libro de Génesis
encontramos el primer versículo donde Dios promete que salvaría a su pueblo a partir de que la simiente de la mujer triunfaría sobre la simiente de la serpiente. Vaya conmigo a Génesis 3, 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, ¿qué fue lo que hizo? Los tentó y los engañó. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:1, no vaya, dice que la serpiente era astuta más que todos los animales, pero por tentar a Eva, ahora Dios le dice: maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Mira, hermano, estos versículos declaran la sentencia y el juicio sobre Satanás. La serpiente fue condenada a arrastrarse sobre su vientre y tener una constante guerra contra la semilla de la mujer, entiéndase su descendencia. Aunque el versículo no identifica de manera clara a la serpiente con Satanás, el apóstol Juan usa el término serpiente para confirmarnos que esa serpiente no era ni más ni menos que Satanás, y se los voy a comprobar con la Biblia. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, que también ya leímos este versículo. En Apocalipsis 20:1 dice: vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, en ese milenio que va a existir, en ese reinado del Señor, pero va a estar atado por 1000 años. Ahora bien, aquí estamos viendo el juicio que Dios le da a la serpiente allí en el huerto de Edén por tentar a Eva. Pero al mismo tiempo, escuché, se convirtió en una promesa de un Salvador, porque aquí vemos el primer anuncio precisamente del Salvador del mundo. De hecho, este versículo ha sido llamado el protoevangelio, es decir, el prototipo del evangelio, porque contiene el anticipo de la promesa de un redentor. La simiente, semilla de la mujer, daría un golpe mortal a la cabeza de la serpiente Satanás, como venciéndole en la cruz del Calvario. Y tú le herirás en el calcañar, se refiere a todos los sufrimientos que padeció Cristo. El tema de la simiente de la mujer se retoma otra vez en Génesis 4:25 con el nacimiento de Set. Más adelante el resto de Génesis rastrea una rama particular de sus descendientes y constata que con el tiempo surgiría un rey en quien todas las naciones de la tierra serían benditas. Ahora, vaya conmigo a Isaías 9 para ver otra profecía que apunta al nacimiento del Señor Jesús. Yo creo que este versículo lo conocen todos los presentes. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Príncipe de paz. Apunta al nacimiento de nuestro Señor Jesús, al nacimiento del Rey, admirable. En el original nos da la idea de algo maravilloso, de algo sorprendente. O sea, nuestro Dios es admirable, es digno de admirarlo. Él es maravilloso. Hermano,
ve a los cielos, ve a las montañas, ve a la obra de Dios. Muchos por todos lados ven demonios, como les decía, pero yo por todos lados veo la obra de Dios, la obra gloriosa de nuestro Señor Jesús. Él es maravilloso, hacedor de maravillas, grandes prodigios. Vean en la Escritura cómo sacó al pueblo de Egipto con gran poder. Ellos contarán de sus obras majestuosas, de sus maravillas poderosas. Entonces, por lo tanto, nosotros como iglesia tenemos que venir delante de ese Dios que es sorprendente, que es maravilloso y admirable, y postrarnos y rendirnos ante nuestro Señor Jesús. Él es admirable, Él es consejero. ¿Necesitan un consejo? ¿Cuántos necesitan un consejo? Yo sí, yo creo que todos. Él es nuestro mejor consejero. Claro, los pastores estamos para servirles también, pero vaya primero a Dios, ore primero al Señor, dígale: Señor, necesito un consejo, y tú, como Dios sabio, infinitamente sabio, me vas a ayudar, Señor. Yo quiero esperar en ti. Y cuando menos se lo espere, el Señor le va a dar un consejo ahí. Cuando esté en oración, cuando esté escuchando una enseñanza, ahí va a recibir un consejo de Dios. Él es consejero, nuestro consejero. Él le va a ayudar. No vaya con los adivinos, no vaya con los brujos. Precisamente le adivinan. Fíjese en quién ponemos nuestra vida, en las manos de quién. Así está el mundo, lo pone en las manos de un brujo. Y a ver, dime tu signo. ¿Y qué te pasa? No, dime cómo me llamo. Si fuera una persona así con un brujo, a ver, dígame cómo me llamo. Dígame cuál es mi platillo favorito. Pero pues le va sacando información, ¿verdad? ¿Y qué más pasa? Pues ahí le va el consejo. No, hermano, qué terrible. Digo, no sé si a usted le tocó alguna vez hacer eso, ¿no? Pero andan pidiendo consejo allá a todos lados. Aquí está nuestro consejero, y también dice que Dios fuerte, Dios poderoso, como poderoso gigante. O sea, Él nos va a proteger. Estamos en las mejores manos, que es en las manos del Señor Jesús. Padre eterno, ¿necesita protección? Él es su Padre. Es que ya no tengo a mis padres físicos. Él es su Padre, Abba Padre. Él siempre lo va a cuidar, siempre lo va a cuidar a usted, siempre. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Emanuel, Dios con usted, Dios conmigo, Dios con nosotros. Él está con nosotros. Ahora, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Crea la palabra, hermano, crea. ¿Se siente agitado? ¿Se siente afligido? ¿Se siente triste? ¿Se siente que nadie está con usted? Él es el príncipe de paz. Ya no puedo con esta situación, pastor. Él es el príncipe de paz. Y donde hay orden, ahí está el Dios de paz. Ahí está nuestro Señor. Príncipe de paz. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe, no se agite su corazón y tenga miedo. También Él dijo: estas cosas he hablado para que en mí, en Jesús, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Romanos 16:20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Entonces aquí podemos ver en este versículo la profecía del nacimiento de nuestro Rey, Rey de reyes y Señor de señores. Ahora bien, las profecías también hablan del lugar donde nacería el Rey. ¿Dónde había de nacer el Cristo?
Cristo significa el ungido de Dios. Esta fue la pregunta que Herodes les hizo a los intérpretes de la ley. Este Herodes, conocido como Herodes el Grande, porque usted va a encontrar a varios Herodes, Herodes Antipas, varios. Hay una dinastía, son diferentes algunos, pero este es Herodes el Grande. ¿Por qué se le conocía así? Porque él edificaba grandes monumentos y también porque era grande en maldad. Era un hombre tremendo, porque llegó a asesinar a su esposa, a sus hijos, a varios de sus familiares, solo por temor de que no le quitaran el reino. Entonces, cuando llegaron los magos, ¿dónde van a ser el rey de los judíos? Dijo, pues ya aquí me van a quitar el reino. Díganme dónde van a ser. Quiero saberlo, dónde van a ser. Y los magos como que se dieron cuenta. Pero vea también a Herodes, un falso adorador, porque yo también quiero ir a adorarle. ¿Sí lo quería adorar? Lo quería adorar en aceite. Lo quería asesinar, porque mandó matar después a los niños menores de 2 años. Se quería deshacer de Jesús. Por eso los buenos esposos se lo llevaron. Creo que 2 años se fueron de ese lugar y después regresaron hasta que él falleciera. Y obviamente pues los tesoros que le llevaron los magos le sirvió a José y a María para poder sobrevivir ese tiempo. Todo tiene una congruencia, hermano, todo tiene una congruencia en la palabra. Era un hombre sanguinario, pero él quiso indagar, ¿dónde van a ser el rey de los judíos? Y le preguntó a los escribas, a los doctores de la ley, a los más preparados, ¿dónde van a ser? Y vaya conmigo para leer aquí rápidamente en Mateo 2:3 estos versículos, Mateo 2:3 al versículo 6. Oyendo esto, esa frase se refiere a la conversación de los magos o de los sabios, quienes le dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, se alborotó, se agitó, se inquietó, se perturbó, y mire, toda Jerusalén con él. Versículo 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Versículo 6, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ahora, note conmigo algo importante aquí. Los sacerdotes y los escribas sabían muy bien dónde iban a ser el Mesías prometido, pero nunca permitieron que su Salvador, en este caso el Salvador del mundo, naciera en sus corazones. Así hay muchas personas, saben mucho de la palabra, pero Jesús no ha nacido en sus corazones, siguen siendo los mismos de antes, no hay cambios sustanciales en su carácter. Si en algo el Señor quiere trabajar es en formarnos nuestro carácter. Y si usted está viviendo esas situaciones porque Dios quiere formar su carácter y mi carácter. Somos difíciles. Como el testimonio de un pastor que se quiso preparar 3 años en un instituto bíblico, aprender la palabra, y le dijo el pastor ahí de ese instituto, sí, aquí te vamos a preparar, pero también vamos a formar tu carácter. La primera semana te vas a lavar los baños. Y ahí va el pastor, bueno, el que iba a ser pastor después, ¿no? Todavía joven, y empezó a lavar. A ver, ni entren, ¿verdad? No quiero que entren, estoy limpiando los baños. Tenían un rol con los otros estudiantes, después les tocaba de ser jardinero, otras actividades. Dijo, bueno, una semana aguanto y ya, porque no le gustaba, no se gozaba limpiando los baños. Y Dios quería formar su carácter. Entonces el pastor del instituto lo llama y le dice, oiga, pues lo veo que no disfruta, no se goza en el Señor haciendo esto para su Dios.
Y así como que él dice, híjole, pues ¿cómo me voy a gozar todavía? Ni me gusta hacer esto y ¿cómo quiere que me goce? Él lo pensaba, ¿no? Dice, bueno, como vemos eso, se va a quedar otra semana a limpiar los baños. No, pues era como que ponerle limón a la herida. El pastor dice, el que ahora es pastor dice, me sentía como un perro rabioso y Dios queriendo formar el carácter de esa persona. Y ya después pues le echó ganas, ¿no? Empezó a cantar y a gozarse y todo. ¿Y cómo está? No, pues gozándome, el gozo del Señor es mi fortaleza. Sí hemos visto que ha cambiado de actitud. Pues fíjese que lo vamos a dejar como responsable para que limpie los baños 3 años. Si yo sentí que se me fue el alma en la vida. Pero eso es formar el carácter, hermano. A veces no queremos pasar por ninguna situación, pero esa situación que usted está enfrentando y que yo estoy enfrentando va a formar su carácter. No sea un barro que se resiste y que se esté rompiendo en las manos del alfarero. Déjese moldear. Déjese moldear por el Señor. Les decía, siguen siendo los mismos de antes, no hay cambios sustanciales en su carácter, siguen antes de Cristo y no después de Cristo. Si usted es después de Cristo, entonces usted es una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva, la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Mis hermanos, la Biblia enseña que con gran anticipación, o mejor dicho, con gran anticipación, ¿dónde iba a nacer Jesús? El profeta Miqueas nos dice que el Cristo iba a nacer en un lugar llamado Casa de Pan, Belén, donde nació el rey David. Vaya conmigo a este versículo que es muy hermoso. A mí me encanta este versículo. Miqueas 5:2. En la antigüedad se le conocía así como lo vamos a leer, Belén Éfrata. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas o sus apariciones son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esto yo lo expliqué, esta frase, y sus salidas o sus apariciones, es decir, las apariciones del Señor no estaban limitadas únicamente a ese nacimiento. Él se presenta en el Antiguo Testamento bajo la figura del ángel de Jehová, el Verbo preencarnado. Pero el profeta Miqueas, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esta profecía que apunta claramente a ese lugar donde nacería el Salvador del mundo. Un día en Belén aparecería un bebé con doble naturaleza, naturaleza divina y naturaleza de hombre. Hace más de 2000 años, mi hermano, se cumplió esta profecía. Aquel que dijo, yo soy el pan de vida, nació en Casa de Pan, nació en Belén. Entre las familias de Judá, recordemos que la tribu de Judá producía reyes y la tribu de Leví producía sacerdotes. Tanto José como María vienen de la descendencia de la tribu de Judá. Por eso al Señor se le conoce como el león de la tribu de Judá. Además, uno de los requisitos indispensables para confirmar la llegada del Mesías es que debía ser precisamente del linaje de David. Por eso Mateo lo presenta en su genealogía como hijo de David. Mateo 1:1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Léala, hermano. Ahí hay varios personajes. Estudia la historia de cada personaje del linaje de donde viene nuestro Señor Jesús.
¿Sabe que ya aparecen 4 mujeres? 4 mujeres, sí. Tamar, ¿quién más? Bexabé, Ruth, me falta una. Y Rahab la ramera, así como me escucha. Bexabé, la que se acostó con David. Tamar, la que se acostó con su suegro. ¡Qué increíble! Ruth, la campesina. Ahí aparecen en la genealogía del Señor Jesús. ¿Sabe lo que significa esto? Sí, eran mujeres malas, quizá era de lo peor, pero también hay hombres. Y David también tiene lo suyo. De hecho, por el contexto, la muchacha vivía muy cerca de su casa. Y muchos no le dijeron nada a David porque era el rey, pero sabían que se había acostado con ella. Y en la genealogía usted va a encontrar muchos personajes pecadores. ¿Sabe lo que significa eso? Jesús moriría por todos los pecadores. Eso es lo que significa. Hay tantas cosas muy maravillosas en eso. Además, Mateo, a lo largo de sus escritos, presenta a Jesús como el rey Mesías prometido del linaje real de David. Podemos ver varias historias en Mateo. Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Hijo de David. Dios le prometió a David que levantaría un rey eterno. Su reinado no tendrá fin. Todos los grandes imperios, el que usted me diga, el griego, el romano, el egipcio, el babilónico, ya no queda prácticamente nada de esos imperios. Nada, en ruinas. Vamos al museo, al Coliseo romano, son ruinas ya. Pero el reino del Mesías nunca tendrá fin. Por eso lo vemos aquí en el segundo libro de Samuel, que vaya conmigo para leer estos versículos. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Es una promesa de Dios a David: desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, para siempre. Si usted va también a Lucas 1, 31 y 32, el ángel le dice a María lo siguiente: y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. No tendrá fin, nunca va a caer. Mire, también la Biblia nos dice que el Salvador nacería de una virgen, y nos revela también el nombre del Salvador del mundo. Isaías 7:14, vaya conmigo a este versículo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál va a ser esa señal? Y aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, una virgen, una virgen. Y le llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios está con usted, mi hermano. Dios está con usted todos los días. Cada mínimo detalle
Los ojos de Jehová recorren toda la tierra. Ve cada mínimo detalle, cada lágrima, cada dolor, obviamente cada pecado que también cometemos, Él lo ve todo. Eso habla de la omnipresencia de Dios, de la omnisciencia. Él todo lo sabe y Él está en todo lugar. Ahora, ¿significa que el Señor se manifiesta en todo lugar? No, eso es diferente. Él se manifiesta donde se le adora, se le alaba, pero Él sí puede ver todas las cosas que están pasando en el mundo. Imagínense qué Dios tan grande tenemos. 8,000 millones de personas actualmente, y Él conoce a la perfección cada mínimo detalle de todos, por supuesto de sus hijos, ¿no? Nos conoce perfectamente. Él está con nosotros, no se le olvide, Él está con usted en cada situación que usted esté viviendo. Emmanuel, Dios con nosotros. Y bueno, se presentó, llegó a este mundo, nació y ahora está con nosotros. Él ha nacido ya en su corazón, ya nació en su corazón. Eso es lo más grande que puede existir. Cristo Dios con nosotros. Le leo unos versículos aquí en Lucas 1:26 que después vamos a ir estudiando también más adelante en las siguientes enseñanzas, pero le leo aquí: al sexto mes, Lucas 1:26, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen, la profecía, desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era Miriam en el hebreo, María en nuestro idioma. Y entrando, el ángel donde ella estaba dijo: salve, muy favorecida, el Señor es ¿con quién? Es contigo, es Emmanuel, Dios con nosotros, bendita tú entre las mujeres. Ahora, aquí puede surgir alguna duda, ¿no? Ustedes no, ¿por qué no le dan el lugar que le corresponde a María? Por supuesto que sí, se lo damos. Le damos el lugar que le da la Biblia. No adoramos a María. De hecho, más adelante María compone un cántico y le da gracias también a Dios, su Salvador, lo expresa. Podemos estudiarlo después con más calma. Qué dicha de esa mujer también. Fue escogida entre varias vírgenes, había más por supuesto, pero Dios puso su mirada. Ella en el canto dice: has puesto tu mirada sobre esta sierva, has mirado la bajeza de esta sierva, gracias. Y miren qué interesante, ella no recriminó cuando el ángel va y le da la noticia: vas a tener un hijo. Y Zacarías dijo: ¿pero cómo? Ella dijo: adelante, hágase conforme a tu voluntad. Qué diferencia, ¿no? Con Zacarías, que dijo: ¿pero cómo vamos a tener un hijo? Pues te vas a quedar mudo. Se quedó mudo y le hablaban por señas nada más a ese sacerdote. Muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Tenía esa gran dicha, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia, el favor de Dios. Dice: gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, Yeshua Mashiach. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, nunca tendrá fin. Hermanos, lo único que no revela la palabra de Dios o no profetiza es el día del nacimiento de Cristo. Hay mucha discusión acerca de eso. Y hay otras denominaciones que no celebran la Navidad. Respetamos, ¿verdad? Nosotros no celebramos la Navidad como los que hacen, como aquellas personas que no conocen al Señor. Sabemos que dan cervezas, que hay baile, que hay muchas cosas. Y aquí déjeme darle un consejo. Usted va a tener alguna comida con personas que no conocen de Dios. Por supuesto, son sus familiares. Va a tener su comida con los del trabajo. Yo ya la tuve, gracias a Dios. Yo ya la libré, le toca a usted. Fue precisamente el viernes 13, ¿no? ¿O no?
Comimos, ahí estaba obviamente mi jefe, estaban otros, ellos tomándose su cerveza, lo normal, ¿verdad? Para las personas, pero querían seguirle. Entonces, pues yo nada más comí, le dije, ¿saben qué? Eran como las 8, dije, gracias. Tú nada más comes y te vas, sí, nada más come. A eso vengo, o sea, yo a comer ya. Si ustedes se quieren ahí emborrachar, síganle, yo a mí, a lo bueno, a comer. No, pues es que vamos a tomarnos una copa y vamos a ir acá. Que Juan Diego los bendiga, ¿verdad? Porque no les puedo decir que Dios les bendiga. Está bien, digo. Y mi jefe no traía carro y ya lo tuve que llevar también a León, ¿no? Ya no se quedó. Entonces, yo ya la libré, hermano. Yo ya libré. Pero va a tener usted su comida también navideña. ¿Cómo fue su Navidad el año pasado? ¿Qué hizo? Si hizo cosas que no agradan a Dios, pídale perdón y ya no las vuelva a hacer. ¿Quién te condena? Nadie. Pero vete y no peques más. No hagas lo mismo. No sea que te acontezca algo peor, le dijo también a un hombre. Te puede venir peor la situación, así que mejor párale. Entonces, si usted ya la libró en el año pasado, haga lo mismo, hermano. Vaya, conviva. Nosotros no prohibimos, porque hay gente que sí prohíbe. No, usted tome la decisión. Nada más guarde su corazón, sea sabio en la situación, no se ponga a hacer lo que ellos hacen. Yo tuve que desviar mi conversación, estaba en medio y gracias a Dios que bueno, porque había dos grupos y acá hablando perversiones y de repente pues yo me volteaba acá y cuando acá hablaban perversiones me volteaba para acá. Entonces, pues ¿dónde? ¿Qué onda? Entonces, cambiaban ahí, ay, qué bueno que están hablando acá de otras cosas, ¿no? Y acá, bueno, así son. Tenemos que dar testimonio y les decía esto porque hay mucha controversia. Es que tú sí celebras, sí, pero yo no celebro como los del mundo. Nosotros celebramos, nos gozamos, podemos romper una piñata, podemos orar, leer la palabra, todo bien bonito y no necesitamos de eso. No lo necesitamos, porque tenemos aquel que lo llena todo, aquel que es suficiente, a Jesús. Él es nuestro gozo, Él es nuestro amor, el amor de nuestra vida. Él llena cualquier vacío, no necesitamos nada de eso. Ellos sí, nosotros no. Nosotros nos llenamos del Espíritu Santo de Dios. Ellos se llenan de licor y de otras cosas. Obviamente necesitan también del Señor. Pero ese consejo le doy. Si usted va a tener alguna reunión, sea valiente, plántese, sea firme. Es que pues después ya no me van a querer invitar y pues que no lo inviten, hermano. O sea, pero ¿por qué se va a doblar ante los ídolos? Sea como Daniel, sea como esos jóvenes, estando en la misma cueva del lobo, no se doblaron. ¿Me vas a quitar la vida? Quítame la vida, quítamela. Prefiero que me quites la vida a entregar mi fe, a renunciar, a negar a mi Señor. Plántese, porque el reino de los cielos está lleno de valientes, no de cobardes. No de cobardes. Tenemos que afirmarnos bien. Pero el día no se encuentra por ningún lado de la Escritura. El día en que nació el Señor se desconoce. Así como se desconoce el día en que Él va a venir por nosotros. Igual. Pero nosotros celebramos el hecho. Es que nació en diciembre, nació entre marzo, entre febrero, en septiembre. Algunos están calculan mal. ¿Sabe por qué? Porque los judíos cuentan el nacimiento a partir de ese momento de la concepción, no cuando da luz, para comenzar. Segundo, el calendario judío tiene menos días que el nuestro, creo que tiene 360 días. ¿Cómo van a calcular ahora el nacimiento de Jesús? Por eso nosotros celebramos el hecho de que Jesús nació. Y lo más importante, que Jesús nació en su corazón y en mi corazón.
y que no es un cuento de hadas, fue un hecho real. Jesús nació en este mundo y Jesús nació en nuestro corazón. Ve a su hermano, Jesús nació en él, un hombre nuevo, un hombre transformado, una mujer diferente. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. De ti saldrá un guiador. Jehová es nuestro pastor, Él nos guía. Encomienda a Jehová sus caminos, confía en Él y en Él hará. Y Él hará, dice la palabra, confía en Él. El nacimiento del Rey. Wow.